Nos vamos hasta el 13 de marzo de 1720. Una real cédula de Felipe V ordenó que se arrancaran 3 páginas de un libro sobre la historia de España. Y en esas hojas se decía que la imagen de la Virgen del Pilar que guardaba la catedral de Zaragoza no vino del cielo, que en realidad vino del taller de un escultor que la realizó en el siglo XV. Vaya que se lió para la España católica, sobre todo porque el tipo que escribió los 16 tomos de los que se considera pues en verdad la primera historia de España seria, realmente seria y documentada, era encima sacerdote y teólogo, o sea, que si él decía que la imagen de la Virgen no viene del cielo, o sea, que fue fabricada, pues sería verdad. Y el señor que la lió parda, por decirlo así, en verdad él quería escribir una historia de España y, según dijo él mismo, limpia de fábulas y de las ficciones que la oscurecen. Él se llamaba Juan de Ferrera y fue uno de los fundadores de la Real Academia, o sea, primer ocupante de la silla B de bibliotecario mayor, intelectual brillante y encima cura, sorprendentemente cura. Y cabe preguntarnos, pues, yo qué sé, ¿qué lleva a un cura a derribar una de las principales tradiciones marianas de este país? Pues supongo que su sensatez, por lo menos en este asunto, porque una cosa era ser creyente y otra pues creer en peliculones, vamos. Pero bueno, mejor nos vamos al principio de esta historia por si no todo el mundo está al tanto de las idas y venidas de una virgen a cuestas con un pilar, ¿vale? La leyenda dice que en el año 40 el apóstol Santiago andaba predicando por la Zaragoza romana, pero bueno, todo el mundo pasaba de él, pobrecito. Para animar el cotarro y para animarle a él, pues dice que la Virgen María, que vivía en Palestina, se le teletransportó a orillas del Ebro y allí se le apareció a Santiago en carne mortal, muy mona ella, y sobre una columna. Así que bueno, María, además de consolarle, porque nadie le hacía puñetero caso, le encargó un asuntillo, ¿no? Y le dijo: ay, Chaguito, levántame un templo allí mismo y dedícamelo. Y nada, pues eso fue lo que le dijo. Pero como señal de su visita, dicen que le dejó la columna y una imagen de sí misma, en plan selfie, solo que en 3 dimensiones. Y nada, pues ya tenemos a la Virgen encima del pilar. Esta supuesta aparición, no hace falta explicarlo, o sea, no está por supuesto recogida en sitio alguno y nadie la documentó porque no hay Dios que la documente. Lo único cierto es que la historia de la aparición se la inventa alguien, no se sabe cuándo, y la pasan a limpio varios siglos después. Pues hasta aquí la peripecia de la Virgen. Y ahora es el momento de retomar a Juan de Ferrera, el optimista que se propuso escribir una historia de España seria y documentada en un país supersticioso y atenazado por la religión. Cuando le tocó ocuparse de Zaragoza y la Virgen del Pilar, tiró de pruebas y dijo que la imagen que veneraban en Zaragoza, lejos de haberla traído personalmente la Virgen, la habían traído de Francia en el siglo XV. Él no negaba a la señora en cuestión, negaba que la talla la hubiera traído ella, o sea, negaba que hubiera viajado desde Palestina estando viva, cargando con una columna y una imagen de sí misma para dejársela a Santiago. Y además, pues Juan de Ferrera documentó que la talla no estaba hecha en el año 40, puesto que coincidía con la imaginaria salida de los talleres de la Borgoña en Francia. Puso nombre hasta el escultor Juan de la Huerta, y tiene guasa que la imagen de la Virgen del Pilar, la que no quiere ser francesa, fuera tallada precisamente en Francia. Lo que no se entiende es por qué tuvieron que arrancar 3 hojas de un tomo ya publicado en vez de haber aplicado censura pues previamente, algo que sabían hacer pues muy requete bien. ¿Y por qué no lo hicieron así? Porque los censores no le dieron importancia y la defensa del mito de la Virgen del Pilar se circunscribía a intereses muy locales, ¿no? Lo publicado por Juan de Ferrera solo perjudicaba los intereses de unos cuantos, que fueron los que hicieron presión para cargarse las 3 páginas. Esta historia va mucho más allá de una simple pelea sobre si la Virgen vino o no vino y que, bueno, en el fondo era lo que menos preocupaba al fin y al cabo a sus defensores porque eran los últimos en creerse el cuento. En realidad se estaba poniendo en riesgo un proyecto de negocio muy lucrativo que había dejado al descubierto una dura rivalidad entre eclesiásticos por ver quién pillaba el trozo más gordo del pastel, porque andaban a la greña los 2 cabildos de las 2 catedrales de Zaragoza, o sea, la de Seo y la del Pilar. Y las 2 luchaban para que Roma considerara más importante a una antes que la otra. Los eclesiásticos del Pilar se desgañitaban
ante Roma para que su catedral fuera considerada pues la más guay, ¿no? Su virgen la más milagrosa y su culto pues más antiguo y arraigado que ningún otro. Y en su defensa pues no hacían más que aportar supuestas pruebas de los portentos. De esa época, en 1640, es el famoso milagro del cojo de Calanda, al que le creció la pierna después de amputada gracias a la Virgen del Pilar. Ese milagro fue una de las pruebas fabricadas para cimentar el poderío de la Virgen del Pilar, porque, por favor, hacía muchos años que el lobby español en el Vaticano presionaba al Papa para que aceptara el fantástico episodio de las citas ciegas de Pilar y Santiago. Pero Roma no se tragaba el cuento, o sea, es más, que algunos papas no aceptaban ni siquiera que Santiago pisara España, que no la pisó, ni vivo ni muerto, ¿vale? Luego, por lo tanto, era imposible que hubiera tenido ese encuentro con la Virgen. Y bueno, y justo en mitad de este proceso diplomático con Roma, aparece el inoportuno de Juan de Ferreras diciendo que la talla de la Virgen era moderna y que la hicieron los franceses en el siglo XV. Fue el confesor del rey V, el padre Daubenton, quien convenció al Borbón para que ordenara mediante real cédula que se arrancaran las 3 páginas donde se negaba la antigüedad de la talla. Si había un cura intelectual en España pregonando que la figurita de la Virgen no la había dejado a la propia Virgen, a la porra toda la negociación con el Vaticano. Si Roma aceptaba que la Virgen trajo su propia imagen, Zaragoza ganaría turistas, peregrinos, donaciones, celebración de procesiones, festividades oficiales, merchandising, todo el negocio que acarrea que Roma apruebe y respalde, perdonen por mi garganta, eso, todo negocio que acarrea que Roma apruebe y que respalde la celebración de una fiesta religiosa de la gordísima. En resumidas cuentas, mucho dinero, ¿vale? O sea, por buscar una comparativa facilona, ¿no? Que es como los países pugnan por ser sede de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que atrae pues negocio. Eso, y bueno, y finalmente pues se consiguió. Por fin en 1723 Roma le concedió a Zaragoza la autorización para celebrar una serie de ritos que convertía pues la fiesta de la Virgen del Pilar en una gran festividad religiosa. Y bueno, pues hasta hoy. A partir de ese momento el culto de la Pilarica se disparó, la Catedral de Zaragoza se convirtió en la reina del mambo y la Inquisición impuso mediante edicto un silencio perpetuo sobre la venida de la Virgen con un pilar debajo del brazo. Silencio que nos acabamos de saltar y por lo que nos hemos asegurado el infierno. Ah, no, qué tontería, si no existe. Ah, Dios mío, esto es religioso. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Un saludo y nos vemos mañana. Hasta luego.